día vamos a avanzar acerca del metabolismo de los ácidos grasos. Muy bien. Parte del metabolismo ya hemos visto que es el transporte de los lípidos, triglicéridos, colesterol. Ahora vamos a ver exclusivamente el metabolismo de los ácidos grasos, es decir, su catabolismo y la síntesis de ácidos grasos. Y si nos da tiempo vamos a también ver un tema más que es la síntesis de cuerpos cetónicos, que va a ser muy importante porque en la práctica ya van a hacer esa práctica y van a necesitar tener ese concepto. Empezamos el metabolismo de los lípidos, específicamente de los triglicéridos va a ser esto, porque sabemos que el colesterol no, que hemos avanzado también un poco de esto, y otros lípidos insaponificables no tienen ácidos grasos, ¿no? Solamente es lípidos saponificables. Y vamos a empezar con el catabolismo de los ácidos grasos. Esta vía metabólica es una vía metabólica que le estamos viendo. Es una vía porque tiene un principio, un sustrato y un final, ¿no? Un producto. Se la llama también beta oxidación. Y vamos a entender por qué se le llama beta oxidación. Entonces vamos a hablar una introducción, unas generalidades. Vamos a ver nosotros que las células van a necesitar de los ácidos grasos. No sé qué pasó acá, ¿no? Ya. Ese proceso de catabolismo de los ácidos grasos se llama beta oxidación. Es el proceso de degradación, como dice su nombre, oxidación, catabolismo de los ácidos grasos. Y es lo opuesto a lo que vamos a ver en el siguiente tema, que es la lipogénesis, que es la síntesis de los ácidos grasos en nuestro cuerpo. ¿Ya? Esta vía metabólica, como todas las vías metabólicas, va a estar regulada por enzimas y por hormonas. Entonces, es necesario que sepamos cuáles son las hormonas catabólicas que la van a estimular a la beta-oxidación. Ahora, la localización. La localización se realiza principalmente en la matriz celular, pero también se puede realizar en los peroxisomas y en los microsomas, el sistema microsomal, pero para esto hay requisitos y excepciones. Normalmente se realiza dentro de la mitocondria, específicamente en la matriz mitocondrial. Es combustible principal los ácidos grasos para el hígado, el músculo, y cuando hablamos de músculo puede ser músculo esquelético o músculo cardíaco. ¿Qué significa que sea combustible principal? Que si tuvieran que escoger entre glucosa y ácido graso, escogen los ácidos grasos, ¿no? Como fuente principal energética. Pero también hay otras células que pueden utilizar a los ácidos grasos como fuente de energía, como el riñón, por ejemplo, ¿no? Pero es combustible principal para estos. Estos ácidos grasos son muy importantes porque nos vamos a acordar que la principal forma de almacenamiento de energía en nuestro cuerpo es en forma de triglicéridos, ¿verdad? Los triglicéridos los podemos consumir por la dieta o los podemos sintetizar, se almacenan en el tejido adiposo de nuestro cuerpo y es la reserva energética principal. Si bien hay otras reservas, los triglicéridos almacenan gran cantidad de energía porque tienen muchas ventajas sobre los carbohidratos y las proteínas, liberan más energía, se almacenan de forma reducida, de forma anhidra. Entonces, es una fuente de combustible muy importante, especialmente porque entre comidas, porque cuando comemos nosotros, la principal fuente es la glucosa, ¿no? Los carbohidratos. Pero entre las comidas, digamos, entre el desayuno que hemos comido ahora, el almuerzo, la cena, van a proveer energía. Y entre ayunos muy prolongados también, ¿no? Entre ayunos muy prolongados son capaces de liberarse para generar energía. ¿Cómo se hace esto? Entonces, a modo general, explicarles que la oxidación de los ácidos grasos tienen para eso, primeramente, tienen que liberarse de los triglicéridos. Segundo, tienen que circular en la sangre.
Y sabemos que como son poco solubles, necesitan de proteínas transportadoras, ¿no? Y tercero, tienen que ingresar a las células y en la célula tiene que ser transportado a la mitocondria para recién hacer la beta-oxidación. Entonces, hay diferentes pasos para poder lograr esto, ¿ya? Algo muy importante que vamos a hablar más adelante es de que el hígado, que hemos dicho que el hígado es una de las células que prefiere ácidos grasos, ¿no? Porque la glucosa, más bien el hígado almacena en forma de glucógeno, ¿verdad? El hígado es especial porque cuando hay gran beta-oxidación, una movilización excesiva de ácidos grasos, el hígado tiene la capacidad de convertir a los ácidos grasos en cuerpos cetónicos. Y estos cuerpos cetónicos, cuando veamos la parte de cetogénesis, es esto es la cetogénesis, la síntesis de cuerpos cetónicos a partir de ácidos grasos que solamente lo realiza el hígado. Estos cuerpos cetónicos sirven como fuente de energía para otras células que no pueden utilizar los ácidos grasos. Es muy importante ese proceso de la cetogénesis, ¿ya? Entonces, como yo les decía, los ácidos grasos, acordémonos que tienen una parte polar, no polar, son antipáticos. Generalmente son de cadena larga o muy larga, como este ácido que es el ácido esteárico, que tiene 18 carbonos. Eh, y depende su metabolismo de la longitud de la cadena, si se acuerdan, del ácido graso. Si es una cadena corta, corta significa hasta 10, ¿no? Ácidos grasos, hasta acá, máximo 12, no, hasta 10, 8. Eh, entonces, su circulación en la sangre va a ser diferente que si fuera un ácido graso de 14, de 16, de 18, de 20, qué sé yo. Eh, si se acuerdan, los ácidos grasos de cadena corta van a poder circular más rápidamente hacia la circulación sanguínea y libres de proteínas transportadoras hacia las células porque van a ser sustancias anfipáticas. Pero si es una cadena más larga, entonces van a estar de proteínas transportadoras como la albúmina que tienen que unirse para poder ser transportados. Entonces depende su metabolismo y ahora su catabolismo depende de la longitud de la cadena. Nosotros podemos consumir, no sé si se ve bien. Nosotros podemos tener ácidos grasos que vienen de la dieta, ¿verdad? En forma de triglicéridos, puede venir, o en forma de ácidos grasos libres, ingresan por el intestino, son captados, son degradados por la lipasa, ¿se acuerdan? Por la lipasa pancreática, y son absorbidos hacia las micelas intestinales, donde nuevamente se sintetizan triglicéridos y son transportados por los kilomicrones hacia la linfa y la circulación sanguínea, ¿no? También nosotros podemos tener ácidos grasos en forma de depósitos en nuestro cuerpo, acá en el tejido adiposo en forma de triglicéridos, que igual estos triglicéridos tienen que degradarse por la lipasa, la lipoproteína lipasa que está dentro del tejido adiposo, nos liberan ácidos grasos y tienen que circular en la sangre unidos a la albúmina o en forma de triglicéridos transportados en la VLDL para ser oxidados, ¿no? Luego de la sangre van hacia todas las células y en las células estos ácidos grasos sufren la beta-oxidación. Esa parte de la que vamos a ver hoy día, ¿no? La beta-oxidación que consiste en degradar el ácido graso hasta sintetizar o hasta liberar gran cantidad de acetilcoenzima A. Esta acetilcoenzima A sirve como sustrato iniciador del ciclo de Krebs, libera energía y luego por la fosforilación oxidativa se transforma en ATP. Ese es el objetivo de la beta-oxidación. Estos ácidos grasos que están también en la sangre pueden ser otras vías metabólicas, ¿no? Por ejemplo, si yo sintetizo ácidos grasos, puede almacenarse como depósito en el tejido adiposo en forma de triglicéridos. El ácido graso, especialmente el ácido araquidónico, ustedes se acordarán, que sirve para la síntesis de eicosanoides como prostaglandinas, tromboxanos, leucotrienos. Estos ácidos grasos pueden esterificarse para la síntesis de fosfolípidos, esfingolípidos que sirven para las membranas celulares de forma estructural, receptores de membrana,
Y una cosita que lo vamos a ver en el siguiente tema, la molécula de acetilcoenzima A, mediante el ciclo de Krebs, sirve también para la síntesis de cuerpos cetónicos y colesterol. Y el colesterol, que igual viene de la molécula de acetilcoenzima A, sirve para la síntesis de hormonas esteroideas, vitaminas, sales biliares, eh, entre otros, ¿no? Entonces, ese es un panorama general y nosotros nos vamos a enfocar a esta partecita que es la beta oxidación. Pero antes tenemos que hablar de cómo vamos a llegar a la beta oxidación. Entonces, primero vamos a hacer la lipólisis, que no es lo mismo, aunque lo manejamos como si fuera lo mismo lipólisis. Lipólisis es la degradación, la hidrólisis de los triglicéridos, que nos van a liberar ácidos grasos y glicerol. Esa es la lipólisis. Luego de que se hace la lipólisis en el tejido adiposo, pasa a la circulación sanguínea y para ir a las células, ahí recién se activa la beta oxidación, ¿no? Son dos diferentes rutas. Entonces, ¿en qué consiste la lipólisis? Esto lo hacemos, en este ejemplo, es en el tejido adiposo. También se hace en el intestino, porque tenemos la lipasa pancreática en el intestino, ¿no? Eso lo hemos visto en los transportadores, que luego eh, degrado un triglicérido o un TAC, que es un triacilglicerol, que tiene 3 ácidos grasos, una molécula de glicerol. Es hidrólisis porque estoy liberando moléculas de agua cuando estoy rompiendo los enlaces tipo este. Esta lipasa que está dentro del tejido adiposo se llama LHS, que significa lipasa hormona sensible. Es una enzima sensible a las hormonas que les mencionaba, hormonas catabólicas. ¿Cuáles son las hormonas catabólicas? Bueno, la principal de todas es el glucagón, que es la que más vamos a verla. Pero hay todo un paquete de hormonas catabólicas, lipolíticas, que incluye el glucagón, la adrenalina, la norepinefrina, la hormona de crecimiento, el cortisol, muchas hormonas que ayudan o activan a la lipasa. Y lo opuesto a todas estas hormonas catabólicas, la hormona anabólica es la insulina. Entonces, la insulina inhibe esto y el glucagón activa y otras hormonas activan a la lipasa del tejido adiposo, ¿no? Que es una isoenzima de la lipasa pancreática, ¿no? Que se llama lipasa hormona sensible. Cuando cumple su función esta lipasa, que está regulada de manera hormonal, por eso es su nombre, nos libera 3 ácidos grasos y una molécula de glicerol. Correcto. Esto en el tejido adiposo. Estos van a ir hacia la circulación sanguínea para pasar hacia las células. En la circulación sanguínea vamos a ver un poquito el glicerol, que ya también había mencionado, ¿no? El glicerol es una molécula, es un alcohol cuando ha sido liberado, es un triol, entonces es muy soluble en agua, no hay ningún problema, de la sangre va a ir al hígado y del hígado va a sintetizarnos mediante la gluconeogénesis glucosa. Y la glucosa el hígado lo libera para tener energía para las células, ¿no? El ácido graso, la mayoría de los ácidos grasos que son almacenados en forma de triglicéridos son ácidos grasos de cadena larga, pueden ser saturados, pueden ser insaturados también. Entonces van a pasar a la circulación sanguínea unida a la albúmina. Es la molécula que los puede transportar. Y los ácidos grasos de cadena pequeña pasan libremente, ¿no? Ya estamos entonces en la sangre. De la sangre son transportados hacia las células y de las células ahí inicia la beta oxidación. ¿Qué es la beta oxidación? Simplemente es, por ejemplo, aquí tengo un ácido graso de 14 carbonos, le voy quitando 2 carbonos, cada 2 carbonos, y voy liberando una molécula de 2 carbonos que es un acetilo con una coenzima A. Y aquí esa coenzima A me va a venir de una vitamina, que es la vitamina B5. Entonces, acetilcoenzima voy liberando, hasta degradar por completo.
Al final me va a quedar un ácido graso muy pequeño de 4 carbonos, que hago una sola beta oxidación y libero 2 acetilcoenzimas ácidas. Y ahí termina la beta oxidación. Pero ¿dónde se realiza la beta oxidación? En la matriz mitocondrial. Entonces, tiene que haber transportadores intracelulares que permitan transportar la molécula de acetilcoenzima del citosol a la mitocondria. Y ese transportador es el sistema de la carnitina. La carnitina es una molécula transportadora que transporta los ácidos grasos activados del citosol a la mitocondria. Y luego tenemos, ¿qué cosa? Gran cantidad de acetilcoenzima A que ingresa al ciclo de Krebs. Y cada vuelta del ciclo de Krebs, aquí va a ir dando, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vueltas el ciclo de Krebs para entrar y generarnos gran cantidad de energía, ¿no? Entonces, por eso el ácido graso genera más energía que los carbohidratos. La glucosa, si nos acordamos para comparar, solamente genera 2 acetilcoenzimas como máximo, ¿no? Entonces, el ácido graso genera bastante. Y depende de qué, de la longitud de la cadena. Si es una cadena de 16, de 18, de 20, genera más acetilcoenzima, más energía. Eso, eso es a nivel general. Ahora vamos a ver las fases, pero antes de ver una por una, y ya más específicamente, voy a detallar algunas excepciones o requisitos que tiene que haber. Eh, los ácidos grasos, por ejemplo, pueden ser saturados o insaturados, les había mencionado, ¿no? Entonces, si es un ácido graso insaturado, que quiere decir que tiene dobles enlaces, no está totalmente reducido, voy a necesitar primeramente saturarlo, ¿ya? Porque para la beta oxidación necesito que esté saturado. Si es que yo quiero degradar esta cadena saturada. Entonces, vamos a tener que hacer una isomerización y una oxidación para modificar los dobles enlaces. Si se acuerdan ustedes, los alquenos se podían convertir en alcanos por hidratación y ruptura del doble enlace, ¿verdad? Aquí hacemos lo mismo. Entonces, hacemos una oxidorreducción de la cadena insaturada y lo convertimos en ácidos grasos saturados con enlaces sencillos. Otro requisito previo de la beta-oxidación: los ácidos grasos de cadena pequeña y corta, o de cadena mediana, digamos, hemos dicho hasta 10, al ser más solubles en agua, no van a requerir del sistema de transportadores plasmáticos, ni del sistema de transportadores intracelulares, ni de albúmina ni de carnitina. Es decir, un ácido graso de cadena corta se degrada más rápidamente, ¿no? Eso es algo bueno. De cadena impar. Si nos damos cuenta, en la degradación del ácido graso, yo voy a degradar ácidos grasos de cadena par, 14, 12, 10, así. Porque mi acetilcoenzima tiene 2 carbonos. Pero ¿qué pasaría que yo tuviera un ácido graso de 15 carbonos? En ese sentido, me va a generar, además de acetilcoenzima A, una molécula extra que va a tener 3 carbonos al final. Y esa molécula extra con 3 carbonos se llama propionilcoenzima A. Propionilcoenzima A. Entonces, eso también es algo especial. Los ácidos grasos de cadena par siempre nos generan acetilcoenzima A. Los ácidos grasos de cadena impar, además de generar acetilcoenzima A, nos van a generar una molécula de 3 carbonos que se llama propionilcoenzima A. Pero como sabemos que nada se desperdicia en nuestro metabolismo, este propionilcoenzima A ingresa al ciclo de Krebs porque se transforma en succinilcoenzima A, que es un metabólito intermediario del ciclo de Krebs. Entonces nada se pierde. Y el propionilcoenzima, no sé si se acuerdan, puede ingresar al ciclo de Krebs como succinilcoenzima A, sigue todo el ciclo de Krebs, eh, malato, fumarato, oxalacetato, y sale hacia la gluconeogénesis en forma de piruvato y sintetiza glucosa. Entonces es un sustrato también gluconogénico, igual que el glicerol, ¿no? Nada se pierde. ¿Qué pasa cuando yo tengo demasiados ácidos grasos?
y la beta-oxidación mitocondrial está saturada. Por ejemplo, una persona que hace mucho ejercicio, ¿no? Una persona, digamos, que eh, tiene sobrepeso y nunca ha hecho ejercicio y ha ido a correr una maratón. Entonces, está degradando tremendamente gran cantidad de ácidos grasos. O personas que se someten a tratamientos para degradar ácidos grasos, ¿no? Estos tratamientos, eh, no me acuerdo los nombres, ¿no? Que son estéticos. Entonces, ahí liberamos muchos ácidos grasos del tejido adiposo y la beta-oxidación mitocondrial va a estar saturada. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Hemos dicho que la localización también puede ser a nivel microsomal. Los microsomas ayudan a la degradación de los ácidos grasos que están en exceso y lo convierten en ácidos dicarboxílicos pequeños que no sirven como fuente de energía porque no estamos en la mitocondria, ¿verdad? Simplemente sirven para coadyuvar a eliminar el exceso de ácidos grasos y luego van a ser eliminados por la orina, ¿no? Por eso a personas que sufren estas intervenciones eh, tiene que hacerse los exámenes renales para ver si el riñón va a trabajar correctamente, ¿verdad? Y también esas personas que corren maratones o que queman mucha cantidad de ácidos grasos, una parte de esto va a ser eliminado por la orina, ¿ya? ¿Y qué pasa si el ácido graso es de cadena muy larga? Es decir, cadena de más de 20 carbonos. Normalmente, en la beta-oxidación mitocondrial es hasta 16, 18. Si es muy larga, de 20, 22, 24 carbonos, entonces no puede entrar a la beta-oxidación mitocondrial. Los ácidos grasos de cadena muy larga van a tener que ir a los peroxisomas primeramente. Entonces, en los peroxisomas se van cortando también los, eh, los ácidos grasos hasta que se dé una cadena menor a 20 carbonos y recién ingresan a la mitocondria. Entonces, los peroxisomas nos ayudan a disminuir los ácidos grasos de cadena muy larga. Hay personas que tienen falla en los peroxisomas, como vamos a ver más adelante el síndrome de Zellweger, que como no tienen peroxisomas no pueden degradar los ácidos de cadena muy larga y se van almacenando, almacenando y son peligrosos y causan muchos daños, especialmente en el sistema nervioso central. Entonces, luego de que se corte el ácido graso de cadena larga, recién ingresa a la beta-oxidación mitocondrial. Esos serían todos los requisitos. Ahora sí vamos a empezar con las fases de la beta-oxidación. Entonces, son tres fases de la beta-oxidación. Tenemos nosotros la primera que es la activación del ácido graso, que tiene que estar activado, el transporte interno y la beta-oxidación. Los ácidos grasos dice que generan más cantidad de energía, gran cantidad. Si lo comparamos, ya hemos dicho varias veces con los carbohidratos, libera mucha más energía que estos. Pero toda la energía que se ha liberado, no toda va a ser una energía utilizada para el anabolismo, es decir, en forma de ATP. Eh, del 100% de energía que se libera en el ciclo de Krebs, vamos a ver de que 40% sí se va a almacenar energía potencial en forma de ATP y el restante 60% va a ayudar a mantener la temperatura corporal. El resto se libera en forma de calor. Por eso si corremos o si trotamos, estamos aumentando nuestra temperatura corporal porque estamos degradando muchos ácidos grasos, ¿no? Entonces, la primera etapa es la fase de la activación del ácido graso. ¿Cómo se activa el ácido graso? Entonces, nosotros ya estamos dentro de la célula. Ya ha sido transportado por la albúmina, el ácido graso para la beta-oxidación dentro de la célula. Y dentro de la célula tiene que el ácido graso llegar hasta la matriz mitocondrial, ¿verdad? Pero no puede entrar a la matriz mitocondrial el ácido graso
porque aquí tenemos las dos membranas de la mitocondria, la membrana externa mitocondrial, y luego tenemos otra membrana interna y recién las crestas y la matriz mitocondrial. Entonces, el ácido graso de cadena pequeñita puede pasar por acá, ¿no? Libremente. Pero la mayoría de los ácidos grasos no pueden pasar. Tienen que ser activados y tienen que ser transportados, ¿ya? Entonces, antes de oxidarse se va a transportar por una enzima que se encuentra en la cara externa de la membrana mitocondrial y también se encuentra en la cara externa del retículo endoplásmico y de los peroxisomas. Pero ahorita estamos hablando de la mitocondria. Y se llama acilcoenzima A sintetasa. Otro nombre que tiene es tioquinasa. Esa enzima es importante, se van a acordar, porque generalmente las enzimas, las primeras que participan son las regulatorias, ¿no? ¿Y qué es lo que hace esta enzima? Acilcoenzima A sintetasa. Lo único que vamos a hacer, ese es un ácido graso, miren, su grupo carboxílico y la cadena ramificada que puede ser diferente. Vamos a incorporar una coenzima A. Esta es la forma reducida de la coenzima A, ¿ya? Porque tiene azufre. Y le incorporamos a la coenzima A al grupo carboxílico. Y generamos el ácido graso activo que se llama acilcoenzima A o acil-CoA. Gracias a la acilcoenzima sintetasa, su nombre nos indica qué es lo que va a hacer. Es un ácido graso que tiene una coenzima, está activado. De esa manera ya va a poder ser transportado aquí adentro. Entonces, esta localización, ¿dónde va a ser? Acá en el citoplasma, en el citosol. Esa es la activación. Luego tenemos, acá, bueno, seguimos con la activación para ir comparando. Para oxidarse el ácido graso tiene que ser activado a forma de acilcoenzima en el citosol. Para lograr esto necesitamos de la acilcoenzima sintetasa o tioquinasa, ¿no? Para entrar dentro de la mitocondria y hacer la beta-oxidación. Los ácidos grasos de cadena corta pueden difundir libremente a través de la membrana, en cambio los ácidos grasos de cadena corta hemos dicho abajo de 10, ¿verdad? En cambio los ácidos grasos de cadena más larga, 12, hasta 14, 16, hasta 18, tienen que unirse a un transportador que es la carnitina, y la carnitina solo va a aceptarla en forma de acilcoenzima A. Y los ácidos grasos arriba de 18, es decir, arriba de 20, no van a poder ingresar a la mitocondria, ¿no? Esos se van a los peroxisomas. Este paso es energéticamente desfavorable. Yo voy a necesitar moléculas de ATP. Entonces, acá yo voy a gastar dos moléculas de ATP, que es muy importante anotarlo cuando hagamos el balance energético. Estoy invirtiendo dos moléculas de ATP que luego hay que descontar. Esa es la activación de los ácidos grasos. Ahora tenemos el transporte al interior de la mitocondria. El transporte al interior de la mitocondria es el segundo paso, y la molécula transportadora es la carnitina, ¿ya? Aquí yo tengo unos transportadores, unos receptores de mis ácidos grasos activados, y el que está en la membrana mitocondrial externa se llama carnitina acil transferasa tipo 1 y carnitina acil transferasa tipo 2. En este ejemplo dice carnitina palmitoil porque estamos trasladando un ácido palmítico, ¿no? Que es generalmente el ácido más frecuente que se transporta. Entonces, estas van a ser las enzimas encargadas de que pueda transportarse mi ácido graso activo. La primera se llama CAT1, o también recibe CAT1 porque es carnitina acil transferasa. O también recibe el nombre de CPT1, que es carnitina palmitoil transferasa, como vemos aquí en este ejemplo de la imagen. Entonces ya tengo mi ácido graso activado en forma de acilcoenzima A. ¿Y qué es lo que yo voy a hacer? La coenzima A solamente era para activarlo. Vamos a removerlo para que la CAT1 lo pueda reconocer y va a ingresar al espacio intermembranal. Y en el espacio intermembranal se va a unir a la carnitina. Voy a formar un complejo carnitina
con mi ácido graso activado, que se llama acilcarnitina, o complejo ácido graso carnitina. Entonces, acá mi carnitina que está va a permitir pasar a mi ácido graso de la otra membrana interna de la mitocondria hasta la matriz mitocondrial, que también tengo otro receptor que se llama K2, ¿no? El receptor K2 o carnitina transferasa tipo 2. Este ya lo único que hace es una translocación de mi ácido graso con la carnitina. Lo permite pasar, pero la carnitina se queda, ¿no? La carnitina regresa al espacio intermembranal y ya hemos pasado mi ácido graso activo. Y aquí adentro, el ácido graso nuevamente vuelve a recibir su coenzima A cuando abandona la carnitina esa estructura. Lo único que hemos hecho es transportar mi ácido graso activo del citoplasma a dentro de la matriz mitocondrial, ¿no? Es un sistema de transporte importante. Eso sería entonces la localización de tanto la membrana interna de la mitocondria como la membrana externa. Y finalmente, el último paso, que es la beta-oxidación propiamente dicho, que yo les mencionaba, que es el proceso mediante el cual voy a ir degradando de 2 en 2 mi ácido graso, ¿verdad? Mi ácido graso activado en forma de acilcoenzima A. Todo esto lo vamos a explicar en la imagen. La molécula del ácido graso activado se llama acilcoenzima A. Es un ácido graso con N cantidades de carbono, ¿no? Puede ser 14, 20, qué sé yo. Va a entrar a la beta-oxidación, donde son 4 reacciones químicas, que las vamos a ver ahora, y va a salir mi ácido graso activado menos 2 carbonos. Y estos 2 carbonos van a salir en forma de acetilcoenzima A, y el acetilcoenzima A va a ingresar, es la molécula iniciador, el sustrato iniciador del ciclo de Krebs, donde libera energía y mediante la cadena de transporte de electrones genera gran cantidad de ATP. Ahora, ¿cuánto ATP genera? Es diferente para cada ácido graso. No es como la glucosa. Todas las glucosas generan 38 ATP. No es así. Y vamos a ver de que al momento de hacer una beta-oxidación, ¿cuáles son los productos? Además de generar acetilcoenzima A, me genera una molécula de FAT reducido y una molécula de NAD reducido. Y estas dos moléculas, ¿se acuerdan? Portadores energéticos, viajan a la cadena de transporte de electrones y producen más ATP, ¿no? Estos son los productos. Entonces, así sería la vía metabólica, que no es necesario que lo aprendan de memoria, pero sí les voy a explicar para que tengan una idea clara. Tengo mi ácido graso activado, que quiere decir que en el grupo carboxílico está unido a una coenzima A. Y es muy importante el aporte de gran cantidad de coenzimas A, ¿no? Porque necesitamos bastante. Lo primero que voy a hacer va a ser una oxidorreducción. Esta es la coenzima A, ¿verdad? Este es el carbono adyacente, el carbono número 1, el principal, que tiene grupo funcional. Y a este otro carbono se le llama carbono alfa y carbono beta, ¿no? De ahí vamos a ver qué es la beta oxidación. Lo único que voy a hacer va a ser una oxidación entre estos dos carbonos. Entonces le voy a quitar hidrógenos y voy a aumentar un doble enlace acá. Y voy a aumentar un doble enlace quitándolo los dos hidrógenos. O sea, voy a eliminar sus electrones. Estos es en forma de energía. Estos electrones, en forma de hidrogeniones, van a ser capturados por la molécula de FAT. Que FAT también viene es una coenzima, ¿no? Que viene de vitaminas. Esta molécula de FAT se reduce cuando yo oxido la primera oxidación del ácido graso. Entonces ahí ya tenemos un producto, FAT, ¿no? Que va a viajar a la cadena respiratoria. Y me queda esta molécula que se llama enoilcoenzima A. Primer paso, oxidación. Segundo paso, hidratación. Nada más. Acá voy a hidratar a estas dos carbonos, alfa, beta. Es decir, voy a romper el doble enlace y voy a incorporar agua. Incorporado agua,
el grupo hidroxilo está en uno y el hidrógeno ha ido al otro, ¿no? Estoy preparándolo nomás. Y esto se llama beta hidroxi, porque en este carbono está el grupo hidroxilo, beta hidroxi, acil coenzima A. Acil porque no sabemos la cantidad de cuántos carbonos es, ¿no? Si podemos saberlo, cambio este acil por el nombre del ácido graso, ¿no? Por ejemplo, si es un ácido palmítico, beta-hidroxipalmitoil coenzima. Y luego tenemos la segunda oxidación. Entonces acá tenemos nosotros la segunda oxidación. Vuelvo a oxidar a mi ácido graso y en ese caso esta energía liberada va a ser más grande y va a venir una molécula de NAD que se va a reducir, va a ganar los hidrógenos de la eliminación de este hidrógeno de acá, ¿no? Y ahí voy a generar un doble enlace, un grupo ceto acá. Y por eso esta molécula se llama beta-cetoacilcoenzima A. Y finalmente el último paso es una tiólisis, es una hidrólisis. Entonces acá oxidación, hidratación, oxidación y una tiólisis. Yo voy a romper en el carbono beta, por eso se llama beta oxidación, que se llama el ácido graso activado, y voy a incorporar a esta cadena una coenzima A. Esa es la forma de la coenzima A, que tiene azufre, y se llama tiólisis porque tiene azufre la coenzima. Entonces, acá va a salir esta molécula de acetilcoenzima A por una tiolasa, y me va a quedar una molécula del ácido graso menos 2 carbonos. ¿Y qué va a pasar? Se vuelve a repetir este proceso, se vuelve a repetir hasta degradar por completo mi ácido graso. Eso sería la beta oxidación. ¿Qué es lo que necesitan ustedes retener? Eh, por cada beta oxidación se produce una molécula de FAT, una molécula de NAD y un acetilcoenzima A. Estos viajan, este viaja al ciclo de Krebs, a la cadena respiratoria, y nos produce gran cantidad de energía. ¿Cuánta energía nos produce? Aquí vamos a usar este ejemplo. Con este ejemplo, porque el ácido palmítico es el ejemplo más clásico, es lo que está también en el libro de bioquímica de Harper y de la doctora Carmona, porque es el ácido de 16 carbonos más utilizado para realizar beta-oxidación. Si tuviéramos, por ejemplo, el ácido, qué sé yo, oleico, que es un ácido insaturado, generalmente va a ir para formar parte de la membrana celular, por ejemplo, ¿no? Entonces, generalmente este es el más utilizado para la beta-oxidación. ¿Qué es lo que va a pasar? Es un ácido graso de 16 carbonos. Entonces, si es un ácido graso de 16 carbonos, vamos a dibujar acá, solo para que lo entiendan bien, porque esto van a tener que hacerlo con cualquier ácido graso, no hay necesidad de memorizar, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Entonces, es un ácido graso de 16 carbonos. Si tiene 16 carbonos, ¿cuántas beta oxidaciones me va a realizar? Entonces vamos a ir partiendo a este ácido graso de 2 en 2. Una beta oxidación, 2 y así sucesivamente lo vamos a ir cortando a mi ácido graso. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 acetilcoenzimas AS me va a generar, ¿verdad? 8 acetilcoenzimas AS. Este coenzima A va al ciclo de Krebs, ¿correcto? En el ciclo de Krebs, cada acetilcoenzima, ¿se acuerdan? Giraba y nos producía 3 NAD, un FAD, un GTP y 2 dióxido de carbono. Y esto va a la cadena respiratoria y nos produce 12, cada vuelta del ciclo de Krebs nos produce 12 ATPs. 12 por 8 acetilcoenzimas A lo multiplicamos y sacamos ahí cuánto ATP va a generar. Entonces nos produce, ahora ¿cuánto NAD y FAT? NAD y FAT. Entonces, ¿cuántas betas oxidaciones hemos hecho? 1, 2, 3, 4, 5, 6.
7 beta oxidación. ¿Por qué? Ustedes saben que la última, donde solamente hay hidrocarbonos, hago una beta oxidación y genero 2 acetilcoenzimasas, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos NAT y FAD hemos generado? 7 NAT y 7 FAD, porque la última beta oxidación generó un NAT, un FAD, pero 2 acetilcoenzimas AS. Cada NAT en la cadena respiratoria nos produce aproximadamente 3 ATPs, en realidad 2.5, ¿no? Y cada FAT 2 ATPs, en realidad 1.5. Y si sumamos todos los ATPs que se producen, porque 3 por 7 NAT sería 21, 2 por 7 sería 14, 12 por 8 sería 2, 6, 96 ATPs. Y si sumamos todo esto, nos va a generar 131 ATPs. Eso lo pueden practicarse también. ¿Cuánto hemos gastado para la activación? ¿Se acuerdan? Para activar el ácido graso, 2 ATPs. Entonces, en general, hemos generado 129 ATPs por la degradación de un solo ácido graso. Ustedes acuérdense que los triglicéridos tienen 3 ácidos grasos, ¿no? Que se van liberando. De todos estos, de toda esta liberación de, en teoría, 129 ATPs, 40% se queda como ATP y el 60% que lo vas a sacar de acá es responsable de mantener la temperatura corporal, ¿no? Entonces, nos genera mucha más cantidad de energía, pero también tiene funciones para liberarse en forma de calor. Y eso es lo que nos dice acá, ¿no? Los 129 ATPs que estamos nosotros utilizando. Eso sería todo en cuanto a la beta oxidación. La regulación. Bien, la regulación, los ácidos grasos que están almacenados en forma de triglicéridos en el tejido adiposo son utilizados como combustible cuando hay una regulación hormonal, ¿verdad? Y les he dicho que la principal hormona que activa a la lipasa, hormona sensible y desencadena toda la beta-oxidación, es el glucagón. Entonces, el glucagón activa y la insulina inhibe. El glucagón activa y la insulina inhibe. Entonces, aquí yo tengo, por ejemplo, mi triglicérido que está en el tejido adiposo. Y este triglicérido, hemos hablado, se convierte en glicerol más ácidos grasos. El glicerol ya hemos visto que pasa a la sangre, va al hígado y por la gluconogénesis se convierte en glucosa. El ácido graso va a ser transportado por la albúmina en la circulación sanguínea. ¿Qué más hemos visto? En la sangre va a ser transportado hacia la célula por la albúmina, pero en la célula va a ser transportado a la matriz mitocondrial por la carnitina, otra transportadora, la carnitina, y luego por la beta oxidación nos va a generar acetil coenzima A, ¿verdad? Por la beta oxidación. Y esta acetilcoenzima A ingresa al ciclo de Krebs o al ciclo de los ácidos tricarboxílicos, libera energía por el transporte, energía que es almacenada en NAD y FAT, por la cadena transportadora, la fosforilación activa, se convierte en ATP. ¿No? Ese sería un pequeño resumen. Eh, para que los triglicéridos degraden o liberen glicerol y tres ácidos grasos, está la lipasa hormona sensible, ¿correcto? Y esta va a ser, ¿cómo se diría? Activada por el glucagón y todas las demás hormonas catabólicas. Eh, y va a ser inhibida por la insulina. La insulina la va a inhibir, ¿ya? ¿Y la insulina cuándo se va a activar? Entonces, la insulina se activa en periodos de hiperglicemia. Nuevamente, la señal metabólica para que el glucagón se active es la hipoglicemia.
Entonces todo va a depender también de los niveles de glucosa en la sangre para activar la beta-oxidación. En hiperglicemia significa, ¿qué significa esto? Cuando hemos comido en periodos postprandiales, se activa la insulina por las células beta del páncreas, que lo que van a hacer más bien es la síntesis de triglicéridos, convierten el exceso de glucosa en grasa, en ácidos grasos, luego en triglicéridos. Eso es lo opuesto. Entonces la insulina inhibe la beta oxidación, frena la actividad de la lipasa. En cambio, el glucagón se activa en periodos de hipoglicemia. La glucosa está bajando en la sangre, entonces las células del páncreas, en este caso las células alfa, sintetizan glucagón y entre sus funciones del glucagón es activar a la LHS para degradar triglicéridos del tejido adiposo, liberar ácidos grasos y que continúe toda la beta oxidación. Muy bien, entonces esa es una regulación y más adelante vamos a ver la otra regulación o aquí les voy a mostrar en el transporte. Esta enzima es muy importante, les voy a pedir que se acuerden, la CPT1, carnitina palmitoil transferasa o CAD1, porque es una enzima también regulatoria para la oxidación de los ácidos grasos, ¿no? Y que va a ser inhibida por una molécula de lipogénesis de la síntesis de ácidos grasos, que es la malonil coenzima A. Eso sería en cuanto a la regulación, para ir terminando. Entonces, la hormona ya nos habló que es el glucagón, y la beta-oxidación es regulada por el requisito de energía, dependiendo eh, de la concentración de glucosa en la sangre, ¿no? Los ácidos grasos, hay ahora excepciones, no pueden ser utilizados por los eritrocitos, obviamente, porque el eritrocito no tiene mitocondrias, entonces no hay ahí beta-oxidación porque la localización es en la mitocondria. No pueden ser utilizados por el cerebro, eso es muy importante, porque el cerebro no tiene a la carnitina y no tiene el sistema de transporte de los ácidos grasos dentro del cerebro y por eso el hígado lo convierte en cuerpos cetónicos para que el cerebro lo pueda utilizar. Y bueno, los adipocitos no lo pueden utilizar, pero sí lo pueden almacenar. Es decir, sintetizan, hacen la lipogénesis, pero no hacen la betoxidación. Y los aspectos clínicos, para terminar. Bueno, estas son algunas patologías, enfermedades. La deficiencia de la enzima acilcoenzima deshidrogenasa, que, vamos a regresarnos al cuadrito, es la primera enzima de la beta oxidación, la acilcoenzima A deshidrogenasa. Entonces, en la beta oxidación tenemos estas 4 enzimas. La primera en actuar es esta. Si hay deficiencia de esta enzima de la primera, hay deficiencia de la beta oxidación. Ya no se va a producir la beta oxidación, es una deficiencia genética que uno no puede hacer nada, o sea, nace con eso, y felizmente es autosómica recesiva. Comienza al principio de la vida y como todas estas patologías que vamos a verla, el paciente no puede realizar una beta oxidación de manera correcta. Si tiene una hipoglicemia, el síndrome de Zellweger eh, igual es una alteración en la funcionalidad de los peroxisomas, que les he mencionado que los peroxisomas son los encargados de degradar o de acortar la cadena del ácido graso muy larga para que vaya la beta-oxidación. Entonces, como no hay, los peroxisomas no están cumpliendo su función, hay un acúmulo de ácido graso que queda muy larga que no se están utilizando y principalmente van a dañar al cerebro, que se van a almacenar, luego hay alteraciones neurológicas y finalmente muerte del paciente, tiene un pronóstico fatal. Luego tenemos la deficiencia de la carnitina. Esto sí, les pido que lo sepan bien porque si hay tratamiento y si es una de las alteraciones más comunes que van a ver ustedes. Deficiencia por carnitina. Las personas nacen con poca carnitina, ¿no? Entonces la carnitina es una molécula transportadora de ácidos grasos, ayuda a la beta-oxidación, ¿no? A la degradación del ácido graso. Entonces, cuando esas personas tienen poca carnitina, va a haber poca captación del ácido graso, ¿verdad? Entonces no va a poder realizarse. Esos pacientes están caracterizados la hipoglicemia, que no va a poder compensarse de manera correcta.
¿no? De acuerdo a cuánta va a ser la deficiencia de la carnitina. Entonces el paciente va a tener hipoglicemia, cansancio, debilidad, anemia, fatiga, es bastante... pero el pronóstico es favorable porque si lo detecto a tiempo, tiene tratamiento. La carnitina hay en suplementos, ¿no? El paciente consume la L-carnitina y listo, ¿no? Inclusive hay personas que sin tener esa deficiencia pueden consumir carnitina o pueden consumir los precursores de la carnitina, que esta se sintetiza a partir del aminoácido de la lisina, ¿no? ¿Para qué? Las personas que consumen carnitina ayudan a la quema de la grasa, porque ayudan a transportar los ácidos grasos a la mitocondria para que sean degradados. Entonces, esto también pueden utilizar los deportistas o gente que... Pero ahora, si tú consumes carnitina, no haces ejercicio, no sirve de nada, ¿verdad? Porque el ejercicio va a estimular a la LHS, a la lipoproteína lipasa, para que libere los triglicéridos del tejido adiposo y libere ácidos grasos. Y ahí recién, cuando venga a la célula, la carnitina lo va a poder transportar. Entonces, si no hay el ácido graso liberado, no sirve de nada, ¿no? Entonces, también es peligroso utilizarlo si no hacemos ejercicio, ¿no? Y finalmente, la deficiencia de las enzimas, la CAT1 y la CAT2, que son enzimas, sistemas de enzimas transportadoras, que igual va a haber una alteración de la beta-oxidación, donde va a haber una hipoglicemia, debilidad muscular, muy parecido a la carnitina, pero el grado de deficiencia enzimática hace posible que todavía haya beta-oxidaciones. Los ácidos grasos de cadena corta pueden pasar y el paciente puede vivir, muchas veces es subclínica estas deficiencias, a menos que sean deficiencias muy marcadas, ¿no? Entonces, todos estos aspectos clínicos se deben o dan en común una beta-oxidación alterada, que algunos pueden ser fatales y otros puede vivir el paciente. Eso sería la beta-oxidación.